Buenos días. Quisiera agradecer a la organización del Congreso por haber aceptado esta comunicación y por todo el trabajo realizado para que sea tan efectivo. Muchísimas gracias. Como se puede ver, el título de esta comunicación es Género y multimodalidad, potenciando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y la educación con perspectiva de género con el profesorado en formación. Me llamo María Martín Lirola y soy profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. El esquema de la comunicación es el siguiente. Empieza con una breve introducción, se siguen con los objetivos y la pregunta de investigación fundamental. Voy a referirme brevemente a los marcos teóricos, a la metodología, a los resultados del estudio y unas breves conclusiones. Como introducción, quisiera señalar que en la actualidad es necesario trabajar en la innovación educativa. Para ello es fundamental potenciar metodologías activas, ¿no? Como por ejemplo el pensamiento visual, visual thinking, porque potencia trabajar con textos multimodales y fomenta la creación de los mismos en la enseñanza. Y así el alumnado integra distintas destrezas, competencias. Estos textos multimodales, como sabemos, integran distintos modos de comunicación, además de destrezas y competencias, y por tanto trabajar con textos como películas, libros ilustrados o textos de la publicidad contribuye a que la clase sea multimodal y el alumnado trabaje con varias alfabetizaciones. De esta manera la clase se entiende como un contexto multimodal y también como un contexto social, porque con este tipo de textos se pueden trabajar muy bien competencias sociales e interculturales, de ahí que también con ellos se pueda potenciar los objetivos de desarrollo sostenible y algunos enfoques pedagógicos que potencian la justicia social, como son la educación con perspectiva de género o la educación para la ciudadanía global. Con respecto a los objetivos y la pregunta de investigación fundamentales serían diseñar e implementar una propuesta didáctica basada en los principios de la educación con perspectiva de género y el ODS 5 en la formación del futuro profesorado a través de textos multimodales, potenciar la reflexión y el pensamiento crítico en aspectos vinculados con la igualdad de género y conocer la opinión del alumnado sobre la propuesta didáctica en la que ha participado. Con respecto a la pregunta de investigación sería ¿contribuyen realmente los textos multimodales seleccionados a potenciar los principios de la educación con perspectiva de género, el ODS 5, a la vez que el alumnado adquiere los contenidos de la asignatura? Con respecto a los marcos teóricos, por un lado estaría la educación con perspectiva de género, con el fin de potenciar en el aula la igualdad, un currículum inclusivo y el empoderamiento, los objetivos de desarrollo sostenible por la idea fundamental de que contribuyen a reflexionar sobre los desafíos globales que tienen ahora mismo que tenemos como sociedad para que nos ayuden a crear sociedades más inclusivas, justas y pacíficas. Y también otro marco teórico sería la gramática visual de Kress y Van Leeuwen, que se explicó en clase con cierto detalle con el fin de que el alumnado pudiera analizar y deconstruir textos en los que además de texto escrito había imagen y considerar cómo ambos modos de comunicación construyen el significado. Con respecto a la metodología, es cualitativa descriptiva, se basa en las notas de la profesora y también se ofrecen datos cuantitativos por medios de un cuestionario y una rúbrica. El contexto y los participantes han sido las personas matriculadas en la asignatura optativa gramática inglesa del máster en español en inglés y inglés como segundas lenguas extranjeras en el curso 2024-2025. Como instrumentos, por un lado, usé mis notas como profesora en mi rol de investigadora y una rúbrica que comentaré con más detalle en otros estudios por cuestiones de tiempo. También un cuestionario en Google Forms donde aparecen 7 preguntas dicotómicas, 4 de respuesta corta y una de escuela de libro. El procedimiento ha sido fundamentalmente. Se explicaron los principios de la gramática visual a los que me he referido anteriormente en el marco teórico. Se hizo una práctica en la que el alumnado se centró en el análisis de libros en la enseñanza del inglés. Se seleccionaron diferentes textos multimodales sobre género, textos publicitarios, libros ilustrados y películas. Se diseñó una práctica en la que los ODS estaban presentes, especialmente el ODS 5 vinculado a la educación con perspectiva de género. El alumnado realizó las prácticas y completó un cuestionario y rúbrica para prestar atención a determinados aspectos de los mencionados en el marco teórico. También se hizo una propuesta de actividades, se analizan los textos publicitarios sobre mujeres y se reflexiona sobre su potencial didáctico, se analizan libros ilustrados sobre migraciones y se comentan escenas de películas relacionadas con el empoderamiento femenino, y aquí se puede ver las 3 seleccionadas: La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y El castillo ambulante. Con respecto a los resultados del cuestionario, pues en la pregunta 1 era claramente saber si el alumnado conocía los ODS antes de que se presentaran en la asignatura. Como se puede ver, casi un 70% ofrece una respuesta afirmativa, pero más de un 30% no los conocía, que es algo que me inquietó bastante. En la pregunta número 2, ¿consideras que es de utilidad trabajar con el ODS 5 en las clases de inglés como segunda lengua extranjera? Pues como se puede ver,
más del 90% del alumnado considera que es adecuado, ¿no? Y hay un 7,7% que pues no lo considera así. Al justificar la respuesta, como se puede ver, son respuestas muy interesantes. Trabajar con temas globales ayuda al alumnado a ampliar su perspectiva sobre estos temas. Incorporar el ODS 5 ayuda a tomar conciencia de todo lo que se engloba al incorporar la perspectiva de género en el aula. Se trabajan distintas competencias y alfabetizaciones. Se potencia el pensamiento crítico, la conciencia global y también hace que contribuya a que el aprendizaje sea significativo. ¿Y cuáles de los textos sobre género empleados en el cuatrimestre, la pregunta 4, le parecía al alumnado que había contribuido más a profundizar en aspectos relacionados con la igualdad de género? Pues los textos publicitarios el 100% consideró que eran muy adecuados porque en ellos aparecían estereotipos, se potenciaba el pensamiento crítico y se reflexionaba sobre el empleo de los cuerpos de las mujeres como reclamo publicitario. Con respecto a los libros ilustrados sobre migraciones, como se puede ver, no llega al 80% del alumnado que lo consideró tan relevante. El alumnado que sí que lo consideró señala que profundiza en el protagonismo de las mujeres en el proceso migratorio y favorece la adquisición de la alfabetización emocional. Y con respecto a las películas, es un poco más del 50% el alumnado que también lo consideró muy efectivo porque se ofrecen ejemplos de empoderamiento de las protagonistas y antagonistas y permiten deconstruir algunos estereotipos de género. Las principales competencias adquiridas, las sociales, como se puede ver, las comunicativas y las emocionales, no todo el alumnado está de acuerdo en haberlas adquirido. ¿En qué aspectos de la educación con perspectiva de género se ha profundizado con estos textos? Pues se ve, como se puede ver, el papel de las mujeres en las migraciones, cosificación de los cuerpos, normalización de las situaciones de exclusión, exclusiones implícitas y la importancia del empoderamiento para avanzar en la igualdad. En la pregunta número 7, ¿en qué medida consideras que los textos empleados han contribuido a aumentar tu compromiso social? Como se ve, hay un gran número de personas que eligen número 5 en la escala de Likert. Como conclusiones, emplear textos multimodales añade dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que el alumnado revisa gramática, vocabulario y adquiere competencias. También permite profundizar en un tema social como la igualdad de género y el ODS 5 y se fomenta el desarrollo de competencias sociales y algo muy importante, la competencia intercultural. Estos textos multimodales sobre género añaden una perspectiva social al proceso de enseñanza-aprendizaje, potencian incluir temas globales como el empoderamiento y la igualdad de género, además de que se trabaja con materiales reales y se mejora la conciencia social y la capacidad crítica. Muchísimas gracias por la atención prestada.